tal? Bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy nos acompaña alguien que ha sido periodista, ha sido hermano, hijo, activista, necio y más recientemente autoridad del Partido Libertad y Refundación y también funcionario diplomático. El día de hoy nos acompaña Gerardo Torres. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Saludos, Daniel. Un gusto. Un gusto y gracias por la invitación a este espacio. ¿Qué te pareció esa introducción? ¿Siempre te presentan de esa manera? ¿Crees que es una presentación que podría definirte de alguna manera? Pues yo creo que define algunos momentos de mi vida. Hace muchos años estuve en la organización política Los Necios. Recordábamos que este año, justamente el 1 de mayo, se cumplían 25 años del día en que se creó el Bloque Popular, que tuve la oportunidad de estar ahí. Y el noviembre pasado Los Necios cumplieron 25 años. Entonces sí, fue como ese inicio de la política. Y ahora pues en el Partido Libre, parece poco, pero ya tenemos más de una década. Yo ya tengo 8 años de ser el secretario internacional del partido, entonces cuando uno dice las cosas se dice fácil, pero 8 años, 20 años es bastante tiempo. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar desde los inicios, desde el barrio, la familia. ¿Cómo fue crecer en el barrio Guadalupe? Bueno, yo tuve una experiencia interesante. Mis padres, por temas de persecución política, tuvieron que salir del país hacia los Estados Unidos. Pudimos regresar cuando yo tenía 10 años. Entonces mi infancia yo la viví en California, en Los Ángeles, y escuchaba a mi papá añorar retornar a su tierra. Cuando las condiciones se dieron para poder regresar, regresamos en el año de 1994, justo para perderse mi papá el Mundial, pero eran tantas ganas de volver que regresamos. Y la Guadalupe, el barrio en el que yo crecí, siempre estuvo bañado de una connotación casi literaria, ¿no? Nostálgica, creo yo, por culpa de mi papá, que es un contador de historias, tiene una imaginación maravillosa y hace que lo cotidiano se vuelva mágico, ¿no? Entonces creo que yo heredé eso. Y entonces la Guadalupe, que es donde yo crecí a partir de ese momento, yo me encargué de romantizarla al máximo. Entonces mi barrio, la iglesia, la Guadalupe, donde mi mamá ha trabajado muy duro ahí, son referentes, ¿no? Permanentes en mi vida y trato de mantener una conexión cercana, ¿no? con ese pasado que también es un presente para mí. Bueno, muchos creerían de hecho que irse a Estados Unidos es un sueño. Para muchos podría ser así. O sea, ya estaban allá, pero siempre estaba ese deseo, ese anhelo de regresar a tu tierra, bueno, por parte de tus papás. Contanos cómo fue esa experiencia viviendo allá. Bueno, yo creo que todo el mundo que es migrante, ¿no? Los padres que están allá, que están trabajando, que ven que sus hijos tienen otras oportunidades, están muy orgullosos de eso. Sin embargo, guardan una nostalgia permanente, ¿no? La vida del migrante, como dicen, es tener una valija siempre lista y hecha debajo de la cama con la esperanza de que algún día vas a retornar a tu casa, ¿no? Y ver a tus hijos crecer en un ambiente, en otro idioma, en otro contexto, con otra cultura. Yo creo que en el fondo todos los padres, ¿no? Quisieran que sus hijos tuvieran la oportunidad de ver el lugar de donde vienen, conectarse con su cultura y eso. No siempre es posible regresar, ¿verdad? Hay gente que está en otros países justamente para generar un sustento. Hay gente, por ejemplo, en los Estados Unidos que regresar a Honduras les imposibilitaría volver a seguir con su dinámica de sostener a sus familias. Entonces, hay como una doble sensación, ¿no? Obviamente es una serie de oportunidades que te puede dar España o Estados Unidos, que son los principales destinos de nuestra población migrante, pero en su enorme caso pueden haber alguna excepción. Siempre hay una nostalgia. La gente, no es raro pues que los hondureños pueden tener 10, 20 años de vivir allá y están pendientes de las noticias, están pendientes de lo que está pasando en Honduras. No quieren perder esa conexión porque, bueno, es al final tu casa, ¿no? Tu tierra. ¿Te definirías como antiimperialista? ¿Y qué le dirías a esas personas que critican de alguna forma que viviste allá en Estados Unidos y que tendrías esa posición antiimperialista? Bueno, yo soy profundamente antiimperialista porque creo que el imperialismo es una de las posiciones más antidemocráticas que existen, ¿no? Así como el fascismo.
El imperialismo es la creencia de que porque un Estado es más poderoso que otro puede aplastar a los Estados débiles. De los principales autores que yo he nutrido esa posición política es Angela Davis, que es una activista, una intelectual maravillosa justamente de los Estados Unidos, una mujer negra que ha sido la única persona que ha sido candidata a la presidencia por más de 3 partidos políticos. Fue candidata por el Partido Comunista, fue candidata por el Partido Socialista y fue candidata por las Panteras Negras, ¿no? Angela Davis y otra gente, ¿no? Martin Luther King, Malcolm X, el mismo Bernie Sanders, para no irse tan lejos, tienen posiciones antiimperialistas. Obviamente ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, entonces las críticas son fuertes. Uno puede decir muchas cosas de Estados Unidos, pero uno de los movimientos antiguerra más poderosos fue el que se desarrolló justamente en Estados Unidos, ¿no? Los grupos estos famosos de los 7 de Chicago y toda esta gente frente a la guerra de Vietnam denunciaron una actitud imperial de ese país. Pero ojo que el imperialismo no es exclusivo de los Estados Unidos, ¿no? El imperialismo es, como mencionaba, una mala tendencia de los poderosos de querer utilizar ese poder para imponer, para no respetar ni la autodeterminación de los pueblos ni la soberanía. Yo creo que todo latinoamericano que es de izquierda tiene 2 maneras para llegar a ser de izquierda. O sos socialista o sos antiimperialista. Hemos tenido casos de antiimperialistas liberales, como Augusto César Sandino, o antiimperialistas nacionalistas, como Ferdinand Turcios. Y hemos tenido socialistas que no son necesariamente tan enfocados en el tema antiimperialista, sino más del desarrollo interno de sus países, como los Kirchner, por ejemplo, ¿no? Como otras posiciones que no fueron tan contrarios, eran más el tema de los Kirchner con el FMI y otros. Y entonces son como 2 maneras de llegar a la izquierda en América Latina, ¿no? Tenemos una trayectoria antiimperialista. Francisco Morazán era profundamente antiimperialista. Cuando Honduras y Centroamérica nos desanexamos de México, la segunda independencia, que también la hace José Cecilio del Valle, dice que la Unión Centroamericana tiene como objetivo proteger a los pueblos de Centroamérica de cualquier ataque imperial. Y eso es una posición esencialmente antiimperialista desde hace 200 años en este país. Bueno, aquí vamos conociendo un poco sobre tus posiciones políticas, sobre tus creencias. ¿Qué valores y enseñanzas que tuviste durante tu niñez por parte de tu familia sentís que siguen marcando hoy tus decisiones y tus posturas políticas? Yo creo que todas. Yo creo que el ejemplo de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis abuelas, de mi familia en general, siempre marcó una posición crítica, ¿no? También con mucha cercanía a la cultura, afortunadamente, a la música, a la pintura, con un gusto por cultivarse, ¿no? Mi abuelo materno tenía posiciones que podrían ser consideradas republicanas. Creía en un Estado que generara garantías para que la población pudiera llegar al punto más alto que pudiera llegar. No era de izquierda, no era necesariamente de derecha, creía en un Estado fuerte, una república con 3 poderes establecidos. Esos pensamientos un poco fueron dejados a un lado, lastimosamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno evalúa, por ejemplo, la Guerra Civil Española, o como decía a Martí, a Bolívar, a Morazán, a San Martín, eran pensamientos que creían que estos pueblos podían tener repúblicas con instituciones fuertes, con respeto a los derechos de los ciudadanos, con acceso a la educación, a la salud. Entonces, yo sí soy de izquierda, ¿no? Yo sí soy socialista. En mi familia no todos lo son o pocos lo son, y podemos tener contradicciones de ese índole, ¿no? Yo creo que el socialismo hoy, sobre todo el socialismo de América Latina, permite esas opciones que tal vez en otro momento fue el sueño federal, la ilustración, el iluminismo, la herencia de Rousseau. Todos esos pensamientos creo que en nuestra generación tienen una connotación más poderosa en el socialismo, porque el socialismo es la contradicción directa del capitalismo, ¿no?
Entonces, frente a un sistema que acumula, un sistema solidario; frente a un sistema que compite, un sistema que distribuye; frente a un sistema que cree que el dinero es el que hace especial a la gente, un sistema que utiliza el dinero para darle derechos a la gente. Entonces, creo que frente a ese hegemón que es el capitalismo y el neoliberalismo, la principal contradicción, la más ordenada, la más eficiente, es el socialismo democrático, que es el que tenemos nosotros desarrollado en Libertad y Refundación. ¿Cómo manejas ese rol como vicecanciller? Es una posición diplomática con todas tus posturas políticas. Bueno, yo soy el vicecanciller de Política Exterior. Entonces, a mí me toca dar seguimiento a las posiciones políticas. La política exterior la define la política nacional, la política interior, ¿no? Y en un gobierno, cuando hay un partido fuerte detrás, como es Libertad y Refundación, ese partido nutre al gobierno de posiciones políticas. Nosotros también venimos de un momento histórico traumático, ¿no? Que fue el golpe de Estado, en el que un presidente liberal propone cambios que empiezan a generar una tendencia hacia la izquierda, consultas ciudadanas, detener privatizaciones y demás, y termina en un golpe de Estado. Entonces, esa contradicción, que es antiimperialista, que es socialista y que es resistencia, que para mí esos son los tres principales valores de este proyecto político, genera entonces todo un tema de posiciones políticas. Yo le digo a los embajadores, ¿no? Cuando usted tiene que tomar una decisión sobre si Honduras va a tener una posición guerrerista o por la paz, Honduras, con el gobierno de Xiomara Castro, siempre va a enarbolar la bandera de la paz, pero también la bandera de la solidaridad, la bandera de apoyo a los más pobres. Nosotros creemos, por instrucción de la presidenta, que el objetivo principal de este gobierno es reducir la pobreza en el pueblo de Honduras. Ese es el principal objetivo. Todos los demás son secundarios y son complementarios a ese objetivo. Decía la presidenta antes de tomar el poder, a mí que me midan por cómo estaba la pobreza cuando yo llegué al gobierno y que midan cómo está cuando la deje. Ahí vamos a medir si este gobierno funcionó. Entonces, cada acción diplomática, cada viaje, cada apertura de relaciones, cada acción que nosotros hacemos, tiene que tener como primer objetivo apoyar en la lucha de Xiomara Castro por reducir la pobreza y traer justicia social a este país. Lo segundo ya son componentes de carácter programático, como que nuestra política exterior es de puertas abiertas, es latinoamericanista y caribeña, es solidaria, todos esos valores que tenemos el honor de representar con todo el equipo de la Cancillería. Bueno, vamos a pasar a una pregunta un poco trivial. Bueno, son dos, ¿Barcelona o Real Madrid? Y cuando vas al estadio a ver al Olimpia, ¿por qué te vas a Sol? Ni Barcelona ni Real Madrid. Yo orgullosamente soy colchonero, soy seguidor del Atlético de Madrid. Como te decía, mi abuelo era un seguidor muy, muy fiel, ¿no?, de los valores republicanos de la Guerra Civil Española. Probablemente es el hecho histórico no hondureño del que más he leído y querido aprender. Entonces, los colchoneros, el Atlético de Madrid, tiene una referencia histórica que en cualquier canción de Sabina aparece, en cualquier poema aparece. El Atlético de Madrid era el equipo de los pobres que se enfrentaba al equipo de Franco, ¿no? Y bueno, no tengo nada contra el Barcelona, pero no le voy al Barcelona. Y si voy a Barcelona Atlético, espero que pierda el Barça, ¿no? Pero bueno, también el Atlético es un equipo de esos que te llenan de humildad, ¿no? Siempre está cerca de ganar, casi siempre pierde. Entonces, bueno, es una buena manera de compensar el hecho de que soy olimpista aquí en Honduras, que es todo lo contrario, ¿no? El Olimpia está prácticamente matriculado en los primeros puestos de la Liga Nacional. Es un equipo que genera pasiones a favor y en contra. Yo crecí, como bien lo decía al inicio de la entrevista, en el barrio La Guadalupe. El barrio La Guadalupe está a 10 minutos del Estadio Nacional. Entonces, en mi barrio, aunque uno no quiera ver el partido, cuando yo estaba creciendo, uno escuchaba el grito de gol
porque entraba por el balcón y uno ponía la tele para ver el gol. O sea, era el estadio el que le avisaba a uno que había caído gol. Se escuchaba el ambiente alrededor, ¿no? Me imagino. Se escuchaba el ambiente y antes de que dispusieran esto de que Motagua estaba en Sol Norte y Olimpia en Sol Sur, mi barrio tenía la costumbre de que siempre la Guadalupe se sentaba, Guadalupe, el Morazán, el centro, esos barrios nos sentábamos en Sol Norte. Y todos los barrios de Comayagüela que subían, digamos, por la cuesta del estadio, se sentaban en Sol Sur. Entonces, no quiero quemarme, pues, y si me miran ahí, disculpas, pero yo cuando voy a Sol, a menos que sea una final, que yo sé que ahí puede ser un poco complicado, yo voy a Sol Norte, pues, o sea, y gran parte de mis amigos son Motagua. A veces hay gente que se enoja, ¿no? Pero bueno, si es una final, no. Si es una final, voy a Sol Sur, ahí rodeado de olimpistas. Pero me gusta ir al estadio. Me parece que es una buena manera de acercarse a ese latido popular que existe, ¿no? En el estadio uno escucha, ¿no? Cómo ve la gente. Me gusta que los estadios cada vez más vuelva a haber familias. Va el señor, va la señora, van los hijos. Hubo un tiempo hace poco que ir al estadio era un campo de guerra, ¿no? Era complicado. Sí. Era muy difícil. Pero ahora ya se va. Yo voy con mis hijos. Mis hijos, mi hijo mayor está adolescente, pero mis dos hijos menores todavía están pequeños. Entonces, también me gusta ver como el impacto, ¿no? de alguna gente que dice... Me han entrevistado varias veces y yo creo que ya no me entrevistan porque ya se aburrieron. Es como, vicecanciller, ¿qué está haciendo? Y yo como, hermano, yo no nací vicecanciller, yo me volví vicecanciller hace unos años y además que tengo una mala cábala, ¿no? Cometí el error la vez pasada por falta de tiempo, no compré boletos. Unos buenos amigos me ofrecieron un espacio en un lugar preferencial del estadio y perdimos la final con Motagua. Cosa que mi hijo mayor ya me dijo, no lo volvemos a hacer nunca más. Porque ahí perdemos. Se rompió la tradición. Ahí hay una cábala que hay que respetar. Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora sobre tu experiencia. Pasar de ser un estudiante rebelde, porque sabemos que estuviste participando en organizaciones estudiantiles, ahora a funcionario público como tal, o sea, y funcionario rebelde también, como lo has descrito. Suena a dos mundos completamente diferentes, sin embargo, hay personas que han sabido vivirlo con coherencia. Y para entender un poco más sobre esto, quería preguntarte, ¿cómo fue tu paso por los medios? Vamos a hablar en específico de presencia universitaria. ¿Es cierto que te despidieron durante el golpe de Estado? No, me despidieron en 2015. Eso fue después, sí, sí. A mí, bueno, si querés te comento un poco antes. Yo tenía una cosa muy fijada en mi cabeza desde muy pequeño, que yo quería ser escritor. Entonces, yo quería ser escritor. Resulta que los escritores en su mayoría son periodistas. O sea, yo no llegué al periodismo, digamos que por un afán de ser periodista. Yo quería ser escritor. Albert Camus, Gabriel García Márquez, son escritores que me gustan mucho y los dos eran periodistas. George Orwell también era periodista. Entonces me metí a la carrera de periodismo y me fue bien en la carrera de periodismo. Porque bueno, me gusta contar historias, me gusta escribir, me gusta eso. Pero también eso fue de la mano con la política, ¿no? Entré a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Era la primera vez que estaba en una institución pública. Yo estudié hasta graduarme de secundaria en instituciones privadas. Yo ahí sentía un poco como que no cabía del todo, pero ya en la pública yo me sentía bien. Mis papás tenían una manera interesante de compensar eso. Me metían por las tardes a la Escuela Nacional de Música o a la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí como que yo tenía como ese contacto que uno necesita lo que necesita, ¿no? Un niño desde pequeño ya sabe qué ocupa y lo anda buscando hasta que lo encuentra. Dice, de aquí soy, como dice el dicho. Entonces, fue como una consecuencia, ¿no? Yo tuve la suerte de tener un maestro que yo tenía 16, 17 años, fue mi primera clase de periodismo, que es el licenciado Noel Leiva, que era el corresponsal de la agencia francesa de prensa.
Entonces me invitó a ser su asistente. Entonces yo era un muchachito, ¿no? Yo miro a mi hijo, ahora va a cumplir 15 años. Yo era poco más grande que él, o sea, 2 años mayor que él, y yo andaba reporteando, ¿no? Y me fui metiendo como en el mundo del periodismo, en el mundo de la política. Pasé por El Libertador. Ahí saludo también a Johnny Lagos y a toda la gente del Libertador. Creo que cumplen 25 o 20 años. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de esa historia en ese momento. Y bueno, entre Noel Eiva, que me dio el mundo ese de las agencias, y Johnny, que me dio el mundo este del periodismo combativo, me gustó. Y después quise probar el periodismo corporativo. Entonces unos amigos me dijeron, fíjate que están buscando gente en el Heraldo. Y me fui a meter al Heraldo. Y aprendí mucho, ¿verdad? El Heraldo tiene una capacidad casi industrial de generar noticias, o la tenía cuando yo entré ahí. Pasé por muchas secciones. Estuve en economía, estuve en la parte urbana, hasta que un día el Heraldo pagó una consultoría del país de España y les dijo que hacía yo haciendo esas cosas, ¿no? Que me pusieran al frente del tema cultural. Y me pusieron al frente, ahí todavía yo tenía 23 años. Y en el año del 2003, de 2007, me gané el Guillermo Castellanos Enamorado de Periodismo Cultural. Fue un momento de un gran orgullo. Empecé a especializarme en periodismo económico y en periodismo cultural. Y yo decía, bueno, mi vida va a ser esta, ¿no? Yo escribía, yo era el editor de las páginas de cultura del Heraldo, de las revistas del Heraldo. Yo le di páginas a Café Huancasco, le di páginas a Fabricio Estrada, a Madre Oyuela, le di páginas a la Bienal de las Artes, cosas que yo siento que yo aporté un poquito en eso y que me parecían artistas excepcionales, a Requiem, a mucha gente. Pero empezó toda la tensión del golpe de Estado. Entonces yo, paralelamente a esto, iba a los cócteles del Heraldo y era de la coordinación del Bloque Popular y de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. O sea, eso que empezó en la universidad, que fue el periodismo y la parte política, no se separó. Vos hablabas de los necios. Fue justamente casi al mismo tiempo, ¿no? Yo entré a la universidad, entré a los necios, entré al FRU. Llegué a ser secretario general del FRU y después entré al Bloque Popular, después a la coordinadora, coordinaba el periódico de ambos espacios, era el secretario internacional del bloque y ya me tenían fichado en el Heraldo, ¿no? Entonces ya sabían que yo estaba apoyando el sueño de la Asamblea Nacional Constituyente, y en abril del 2009 puse mi renuncia del Heraldo. O sea, te fuiste por tu propio... O sea, sí, yo hablé con los jefes de ahí y les dije, miren, ya no. ¿Te censuraron en algún momento y sentiste que esa fue la razón por la cual tenías que...? No era como tal una censura, porque me desdibujaban tanto las notas al final, que ya no era lo que yo había escrito, pero salía mi nombre, ¿verdad? Entonces, yo entiendo lo que es una línea editorial, ¿verdad? Claro. No hay ningún medio de comunicación que sea absolutamente objetivo. Eso no existe, eso es un sueño. Entonces, uno tiene que decidir como comunicador si la línea editorial que lo embarca, uno puede moverse ahí. Si uno ya no cabe, si uno ya pega en los bordes de esa línea editorial, lo mejor es salirse, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Cuando yo ya no podía tener más espacio para moverme en el Heraldo, puse mi renuncia y me fui a militar a la calle. Se dio el golpe y gracias al periodismo es que yo pues sobreviví con mi familia. Me convertí en corresponsal internacional de todas las agencias que existieron en Honduras en esos años. Yo fui corresponsal en algún momento de AFP, de Russia de Telesur, Today, recuerdo que... Bueno, yo fui
director de Telesur en inglés para Centroamérica, fui director de Le Monde Diplomatique para Centroamérica, creé la oficina de Hispan TV y Press TV en Honduras. Entonces, ese era como mi trabajo profesional, que permitía que yo tuviera una militancia como la que tuve la suerte de tener. Y paralelo a eso, a mí me nombraron por esa experiencia en los Estados Unidos, por haber vivido allá, porque tenía residencia norteamericana. Me nombraron el secretario internacional del Bloque Popular primero, y después el encargado del Frente Nacional de Resistencia de las relaciones y amistad con los Estados Unidos. Entonces, cuando empezó el golpe de Estado, empezó esta etapa en mi vida en la que yo empecé a hacer lobby e incidencia en el Senado, en el Capitolio, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y lo hice por muchos años, por muchos años lo hice. Entonces, otra vez, ese paralelismo entre el periodismo y la política, solo que ahora la política, por una cosa de la vida que es, había un viaje y de todos los compas, los bloqueros que éramos nosotros, el único que tenía visa y que hablaba inglés era yo. Entonces, eso era todo lo que hubo en mi CV para que me pusieran desde que tenía 22 años como secretario internacional del bloque. Y eso creció hasta ser el vocero de la resistencia en los Estados Unidos, secretario internacional del Partido Libre, vicecanciller de la República. O sea, yo puedo recordar exactamente la sesión en la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras en la que había un viaje a Estados Unidos y había que ir porque era un tema de un sindicato poderoso en Estados Unidos que nos iba a apoyar en algo. Y dijeron, ¿y aquí quién habla inglés? Yo. ¿Y quién tiene visa? Pues yo. Pues vas vos. Y entonces, como vas vos, ahora vas a ser el secretario. Yo como... Y de eso hace 20 años ya que está eso. Entonces, también ser representante de Telesur, de la prensa iraní, de la prensa rusa, de la prensa francesa, me dio contacto con el mundo diplomático, al igual que el periodismo, pero nunca me imaginé que me iba a tocar a mí vivir la experiencia de ejercer esa diplomacia formal. Y eso se lo agradezco a la presidenta Xiomara Castro, que haya confiado en mí, al coordinador del partido, obviamente, que es el que me ha mostrado un poco cuál es el camino para mantener esa formalidad sin perder esa rebeldía, ¿no? O sea, estar en un espacio, pero siempre ver cómo podemos hacer para que ese espacio avance. Bueno, es como si la vida te hubiese preparado para este momento, para este cargo, para este rol que estás ejecutando en este momento. Y lo que quería preguntar respecto a eso, a tus detractores, que muchos dicen que es tu primera chamba, así de manera vulgar, lo han dicho. Sí. Vemos que con la trayectoria que tenés no es así en lo absoluto. Con mucho respeto, yo creo que hablar desde la ignorancia no es mérito de nadie, ¿no? O sea, yo creo que atacar a alguien con cosas que en efecto son reales tiene un mérito, ¿no? A mí que un bot o que un achichincle de Juan Orlando o un muchachito de estos que aplaudían desde el televisor de su casa cuando dieron el golpe de Estado y que nunca en su vida han hecho política real, que no organizan ni la cama de su cuarto, ¿no? Me diga a mí que nunca he trabajado, me da igual. Mis detractores a veces se molestan conmigo porque dicen que yo puedo ser muy soberbio. Y la verdad es que es cierto, ¿verdad? Yo sí creo que el respeto es algo que se construye y que se gana, que el conocimiento es algo que es valioso. La ignorancia no es de aplaudir, ¿no? El hecho de que a mí me ataquen sin saber nada de mí, solo por los prejuicios que tienen, creo que habla más mal de ellos que de mí. Entonces, yo sí sé muy bien a quién me estoy enfrentando, no es a ellos, pero me divierto, ¿no? Peleando con ellos, aprovechando sus incapacidades, aprovechando su falta de trabajo. El trabajo político se siente, ¿no? La gente cree que la política la puede hacer cualquiera y no. La política es como cualquier profesión, ¿no? Es como ser médico o ser futbolista. El que entrena y el que prepara y que se estudió,
Eso se siente. Sí, ¿verdad? es una ciencia y está en todo, ¿no? Pero también es un ejercicio permanente, ¿no? Hay gente que se para frente a uno y quiere repetir 3 cosas, pero no te puede sostener una discusión de 10 minutos porque su cabeza solo está alimentada por 3 minutos de YouTube. O sea, no tienen más peso. Entonces, hay un texto muy bonito que a mí me encanta de Santiago Albarrico que dice elogio al aburrimiento. Y dice que hay que tener la capacidad de aburrirse leyendo o estudiando o pensando. Porque aquellos que no se aburren, que son víctimas de esa necesidad de adrenalina permanente, no le enseñan a su cerebro a reflexionar lo que está pasando, ¿no? Entonces, no son mis enemigos, pero es divertido, ¿no? Demostrarle a la gente, sobre todo a la gente en la que yo confío que puede sacar este proceso adelante, que es la militancia de Libre, la importancia de no ser chabacanes, no ser mentirosos, y de esforzarse tanto en el ejercicio de la política como en el estudio de la política. Bueno, hablando específicamente de esas críticas, hemos leído varias que han sido bastante bajas, ¿no? O sea, hay algunas que inclusive rayan con el clasismo. Hay una fotografía que te publican bastante en redes sociales cada vez que te critican, que estás en una patrulla y te dicen que andabas el boxer roto y que antes tenía el boxer roto, ahora andas de traje. ¿Cómo tomas esas críticas que, nuevamente lo menciono, rayan con el clasismo? Es que son clasistas. O sea, el clasismo, el racismo, son formas de demostrar complejos, ¿no? De demostrar eso, ¿no? Esa especie de pensamiento simplificado, ¿no? El clasismo es que un idiota crea que porque sabe hablar inglés o porque nunca tomó un bus o porque nunca tuvo una precariedad es más especial que la gente que sí. O sea, no tiene ningún asidero con la realidad. Eso es vivir un pensamiento bastante infantil, ¿no? Entonces el clasismo es eso, ¿no? O sea, es totalmente clasista. A mí de verdad no me importa. A mí en serio me parece divertido. Pero para contar un poco la historia, que a mí también me parece que cierra mucho con lo que es esa gente, ¿no? Que lastimosamente es nuestra oposición. Decían los emperadores romanos que uno crecía por el tamaño de su enemigo, y a mí me preocupa esos enemigos. Yo quisiera de verdad que se pusieran un poco más las pilas porque no son ni buen sparring. Ese día yo era corresponsal de Telesur. Estoy en Casa Presidencial. Están empezando la huelga que después va a generar en las antorchas. O sea, estamos hablando de el primer trimestre del 2015. Han aparecido unas tiendas de campaña en un costado de Casa Presidencial. Es el segundo día. Yo entro con mi gafete de periodista acreditado a Casa Presidencial y estamos en la conferencia de Juan Orlando. Entonces, periodistas, que no voy a decir el nombre porque para que le tiraban bolas suaves a Juan Orlando, ¿no? Eran preguntas realmente sin ningún sentido. Pero yo le dije, presidente Hernández, la gente que está allá afuera está exigiendo una investigación del defalco del Seguro Social. No hay ningún defalco. Presidente, hay pruebas de defalco y la gente de allá afuera está diciendo eso. ¿Tenía usted conocimiento del defalco del Seguro Social? Dice que no hay defalco, es que hay defalco. Y vos sabés más, me dice. Pues todo el mundo sabe, pero nadie le quiere preguntar. ¿Usted tenía conocimiento del defalco en el Seguro Social? Entonces la policía militar me agarró a mí, junto con otros 2 periodistas, y nos lanzó en un carro paila. Nosotros, el carro salió a toda velocidad, no sé a dónde nos llevaban, pero ellos, para desalojar las tiendas de campaña que estaban ahí, mientras nosotros estábamos en Casa Presidencial, habían puesto unas vallas a la altura de McDonald's y a la altura de un Pronto que había ahí, que ahora es un salón de belleza. Ellos pusieron las vallas. Entonces, cuando el carro sale, no pueden mover y no pueden quitar las vallas a tiempo. Entonces, todos los periodistas que me vieron cuando me metieron al carro, que seguramente vieron videos, pero ya desaparecieron, vienen corriendo detrás de nosotros. Entonces, en ese momento yo me subo a la paila y le digo, yo soy Gerardo Torres, corresponsal de Telesur.
fue tanto el pánico de las cámaras, de las tomas, que nos tuvieron que bajar de la paila, ¿verdad? Entonces, que estos, ¿no? Que valen lo que son. Que fue un momento bastante tenso. ¿Qué crees? Fue un momento bastante tenso, pero como o sea, no tienen esa capacidad Claro. de reflexionar, de conocer la historia, lo han reducido al tema del boxer. Y a mí me parece maravilloso, porque cada vez que me preguntan del boxer, puedo contar que a mí no me van a contar a mí de represión o que este régimen es violento o que nosotros, los funcionarios de Xiomara Castro, contestamos lo que sea que nos pregunten. Y muchos de esos, que justo ahora les van a dar el premio Álvaro Contreras y otros premios del periodismo, cuando Juan Orlando golpeaba a periodistas, amenazaba y murieron más de 100 periodistas, ese colegio de periodistas de Honduras no dijo absolutamente nada. Entonces, me encanta que hayan convertido esto porque es una excusa perfecta para mí, para cada vez que me preguntan poder contar cuando Juan Orlando Hernández no soportó una pregunta y nos golpeó junto con otros 2 periodistas, y que tuve la suerte, esa foto para mí es la suerte de que da tiempo de que lleguen los colegas y me bajen a mí de esa paila. Entonces, que sigan y cada vez que me pregunten voy a contar realmente quiénes eran ellos y lo diferente que somos nosotros ahora y que vamos a seguir siendo, porque este proceso y estos que se vayan preparando porque van a ser oposición por muchos, muchos años más. Bueno, un momento bastante tenso, como lo había dicho anteriormente. ¿Qué sentís que habría pasado si no hubieran estado los colegas ahí? Mucha gente no la volvieron a ver, ¿no? Mucha gente desapareció. Yo recuerdo que para esa fecha fue próximo unos estudiantes de secundaria que fueron detenidos y que después aparecieron asesinados. Entonces, ahí habíamos 3. Estaba Ricardo Werner, que ahora es director de la señora presidenta. Ezequiel Sánchez, que trabaja con Canal 8, y su servidor. Ezequiel era mi camarógrafo. En ese entonces trabajábamos en Telesur. Y entonces ahí estábamos los 3. ¿Verdad? Entonces, también un poco para que conozcan que la gente que hoy les pedimos que sean un poco más serios, sí fuimos periodistas que nos enfrentamos a una dictadura y no andábamos llorando porque Ricardo Salgado, porque Gerardo Torres o porque Gilberto Ríos los trata mal en Twitter, ¿no? Bueno, hablando de Gilberto Ríos, hace una semana él estuvo acá con nosotros y por supuesto no podíamos dejar de hablar sobre la organización Los Necios. ¿Cómo fue, pues básicamente estar ahí compartiendo con él? ¿Cómo fue ese proceso de formación ahí en esa organización? Yo creo que la escuela que generaron Los Necios es algo que habría que rescatar. Nosotros sí éramos muy estrictos en el estudio. A veces nos criticaban por eso. Pero yo esa dinámica que agarré en Los Necios de no leerme el título del libro, sino leerme el libro, discutir el libro, reflexionar, mantenerme en una dinámica permanente de debate y de lectura, me ha servido mucho. Yo trato de inculcársela de la manera de lo posible a la gente que trabaja conmigo. Pero Los Necios éramos... O sea, nosotros nos reuníamos todos los sábados a aprender de marxismo, estudiar de marxismo. Teníamos contradicciones, teníamos pleitos, pero había una constante, ¿no? Nosotros, el nombre de la organización justamente se deriva de la canción de Silvio Rodríguez, después de la caída del muro de Berlín y el socialismo real. El hecho de decir necio es que aunque esto no esté de moda, aunque ser de izquierda en ese momento, estamos hablando hace 25 años, era casi un pecado decir que uno era socialista. Los necios no solo decíamos que éramos socialistas, sino que estudiábamos marxismo para prepararnos en ese sentido. Entonces tuvimos la suerte de ver a Chávez, a Néstor, a Cristina, a Correa, a Evo ganar, ¿no? Tuvimos la suerte de ver al FMLN ganar en El Salvador. Tuvimos la suerte de ver cómo esa ola del progresismo llegaba a la costa más improbable, que era Honduras, ¿no? Nosotros estábamos seguros que nos íbamos a hacer viejitos estudiando marxismo y tal vez en 50 años lográbamos crear un partido político de izquierda que se enfrentara al bipartidismo y que lo venciera. Si en ese momento me hubieran dicho a mí que yo iba a tener 37 años cuando lo vencimos, no me lo hubiera creído jamás, jamás. O sea, me hubiera parecido la cosa más irreal.
Sí, en ese entonces vencer al bipartidismo era algo bastante lejano, o sea, algo prácticamente imposible. Era prácticamente imposible. Y era un acto de necedad reunirse todos los sábados para soñar que eso era posible, ¿no? Entonces, yo le digo al Grillo que deberíamos de buscar alguna manera de conmemorar esos 25 años y de traer a esta nueva generación lo que fue aquella experiencia inicial, ¿no? Cómo los necios nos incorporamos al Bloque Popular, a la Coordinadora de Resistencia, al Partido Libre, cómo peleábamos porque el Grillo era muy amigo de Mel y nosotros todavía no éramos muy amigos de Mel. Y cómo fuimos incorporándonos en este proceso histórico que hemos tenido la suerte de vivir, ¿no? Yo creo que hubieron generaciones en Honduras que seguramente fueron más talentosas que nosotros, más valientes definitivamente, pero no tuvieron las coyunturas para vivir esto que estamos viviendo. La principal coyuntura que nosotros tuvimos se llama Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Que fue el gran aglutinador que permitió y que le enseñó a la izquierda cómo volverse masiva y cómo ganar. Y nos enseñó también cómo gobernar sin dejar de ser de izquierda. Entonces, esa coyuntura histórica, yo creo que esos sábados tortuosos de lectura permanente y profunda eran como una preparación sin saberlo para ese momento histórico en el que tuvimos un papel relevante que creo que lo hicimos de la mejor manera posible y que aportamos en algo a este proceso nacional. Bueno, vamos a hablar sobre el punto de quiebre, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado, que básicamente es, ya hubo eventos previos al golpe de Estado que obviamente hicieron que muchos sectores se unieran, como por ejemplo como lo fue la consulta popular que estaba impulsando en ese entonces el presidente Manuel Zelaya Rosales, pero básicamente el día del golpe de Estado, el 28 de junio, se da ese despertar, ¿no? En muchos sectores de la sociedad que hasta ese momento habían permanecido alejados un poco del debate político. ¿Qué estabas haciendo ese día, el 28 de junio, a las 6 de la mañana? O sea, ¿dónde estabas? A las 6 de la mañana ya estaba en casa presidencial. ¿Cómo te enteraste? ¿En qué momento te enteraste que al presidente lo habían sacado del país? Bueno, nosotros, como estábamos en Los Necios y en el Bloque Popular, estuvimos en casa presidencial todos esos días. Nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que mi hermano Rodolfo y otros compañeros se fueron a un baby shower de la hija de Gabriel El Flow Laínez, que después fue parte de Café Huancasco. Ahí estaba René Amador, ahí estaban varios compañeros. Y entonces estábamos en casa presidencial y Mel nos dice que no podemos ir. Entonces, pues nos vamos. Casa presidencial quedó sola esa noche. No había quedado sola las noches anteriores. Creo que eso no se dice lo suficiente. Nosotros habíamos mantenido vigilia desde que recuperamos las urnas en la Fuerza Aérea. Incluso creo que 2 noches antes los necios ya llegamos ahí a acampar afuera de casa presidencial. Pero esa noche del 28 de junio, del 27 al 28 de junio, nos fuimos. Entonces me acuerdo que los compas se fueron a la fiesta esa, el baby shower. Yo no quise ir. Tenía algo pendiente que hacer con mi papá, ya me acordé. Mi papá es muy fanático de Michael Jackson, ¿no? Entonces Michael Jackson acababa de morir. En esos días, sí. Y el viejo no había tenido su momento de luto, ¿no? Entonces yo me fui a la casa, ahí estaba mi mamá, mi papá, y nos quedamos hasta muy tarde viendo videos de Michael Jackson. Mi papá hablando de todo lo que sabía él de Michael Jackson. Y a las 5 de la mañana, algo así, un buen amigo, Eduardo Portillo, y el Grillo nos llaman y nos dicen golpe de Estado. Entonces, en ese entonces éramos parte de la coordinación, Grillo, Portillo, yo y otros compas. Y Eduardo me pasó a traer. Nosotros a las 6 de la mañana ya estábamos en casa presidencial. Y los que estaban en la fiesta, como estaban todos juntos, llegaron pues todos juntos, ¿no? al lugar. Entonces nosotros fuimos de los primeros en llegar ahí, de ver a los militares entrar. Hay una foto muy bonita de Paul Carvajal en la que yo estoy a eso de las 9 de la mañana pidiendo a la gente que se vaya acercando. Estoy arengando con el micrófono. Y desde ahí no dejamos de luchar, no dejamos de
nos pasamos 2 años organizando el Frente Nacional de Resistencia Popular. Visitamos más de 2 veces los 298 municipios de este país. Recorrimos el país, creamos asambleas, luchamos por el retorno de Emer Zelaya, nos gasearon, nos hicimos expertos en aguantar gaseadas y tirar piedras. Vivíamos 2 vidas, ¿no? Vivíamos una vida que era la de tratar de tener una vida profesional, trabajar, cuidar a nuestras familias, estudiar, pero teníamos la calle, ¿no? Siempre, o sea, siempre que había que estar en la calle, ahí estaban. Muchos compañeros estudiaron sus maestrías, sus doctorados, trabajaron y nunca dejaron la calle. A mí me parecía increíble cómo yo tenía como 2 chips, ¿no? Cuando me tocaba trabajar como corresponsal era una cosa y cuando andaba militando era otra cosa. Entonces, como trabajaba de corresponsal, yo sabía que la policía me identificaba, ¿no? Pero como andaba con un chaleco que decía Prensa. France Press, entonces no se metían conmigo. Pero, y en eso, Daniel, pasaron 12 años y 7 meses hasta que los vencimos. Porque por más que digan y que no lo quieran aceptar, los vencimos. De manera pacífica, democrática, sin un peso en la bolsa, pero los vencimos. Y eso es lo que les duele. Y por eso es que Rick Moncada les dice que la tienen que aguantar, ¿verdad? Porque perdieron. Porque perdieron por mal gobernar, porque perdieron por ser narcos, porque perdieron por ser haraganes, por ser corruptos. Y nosotros ganamos, y eso no lo podemos olvidar nunca, como dice la presidenta Xiomara Castro, porque nunca dejamos de ser resistencia, porque nunca dejamos de organizar, movilizar y formar, que era el mandato del Frente Nacional de Resistencia y del Partido Libre. Entonces, les ganamos y por eso hoy gobernamos. ¿Cómo surge tu relación con el expresidente Manuel Zelaya? Pues en ese tiempo que yo estaba en el Heraldo, que también estaba en el Bloque Popular, como yo era el encargado de prensa, surge la necesidad de crear un boletín que iba a explicarle a los sindicatos, organizaciones magisteriales y demás, que era la Asamblea Nacional Constituyente y que era la Cuarta Urna. Entonces yo agarraba los documentos que trabajaba el Poder Ciudadano y que trabajaba el gobierno del presidente Zelaya y yo los traducía. Entonces nuestro enlace era Callita, era Arcadia Gómez, que ella era como con la que yo me conectaba con el presidente Zelaya, y así fueron mis primeros contactos con él. Después de eso, cuando él regresó del exilio, él me pidió que acompañara a la presidenta Xiomara Castro en la campaña en temas de la juventud. Yo era parte de la coordinación de la juventud, pero por temas de política, ¿no? Me habían hecho un poco a un lado y el presidente Zelaya, me acuerdo que me llamó a su casa y estaba el presidente Zelaya, estaba Mauricio Ramos. Me dijeron, queremos que nos ayudes a trabajar en temas de juventud para la candidata, para Xiomara. Y después nosotros andábamos para arriba y para abajo con Meli, con Ramos. En otro momento que tal vez tengamos más tiempo, yo podría contar de momentos en los que nos tocó estar esperando que una llamada del Palacio de Miraflores en Caracas llegara y estuvimos varios días viviendo en un hotel tirados, esperando que nos llamaran, porque el presidente Zelaya sabía que esa llamada iba a ser muy importante. Y convivir, ¿no? 3 tipos, ¿no? Yo siendo uno de ellos, teniendo la fortuna de ser uno de ellos. Y tener horarios para vernos, porque después no nos queríamos ni ver, entonces nos mirábamos como 3 horas, después cada quien iba para su cuarto, después nos aburríamos, nos volvíamos a ver, hasta que llegó la llamada y fuimos. Otra anécdota, como cuando en pleno COVID el presidente Zelaya me dijo, hey, ¿me querés acompañar? Fíjate que me voy a ir a poner de voluntario para probar la vacuna de los rusos que se llama Sputnik a Caracas. Ah, sí. Y yo le dije, vámonos. Y nos fuimos. Y el presidente Zelaya dice que yo lo convencí a él para que él fuera el primero en ponerse la vacuna, porque yo quería ver la reacción. Tanto lo ha dicho que yo ya me lo empiezo a creer, pero yo recuerdo que yo le hice la siguiente reflexión a él.
literalmente acaba de llegar el primer paquete de Sputnik a América, a todo el continente, y se la mandan a Venezuela porque Nicolás ha dicho que va a hacer pruebas de eso. Y es el gran invento de los rusos. Todavía las vacunas no eran muy famosas, venían empezando. No habían surgido todas las demás, inclusive creo que fue de las primeras. Fue la primera, la Sputnik fue la primera vacuna que se hizo. Sí. Y entonces, cuando estamos llegando al complejo, ¿no? El laboratorio, yo le dije al presidente Zelaya, presidente, pero es que si yo me pongo la vacuna, entonces yo voy a ser el primer ser humano en haberse puesto la vacuna en el continente americano. Y me dice, no, yo me la voy a poner, dice. Y entonces él es el primero y yo honrosamente soy el segundo. El segundo. Pero él dice que fue que yo lo engañé porque yo quería ver cómo era la reacción. Entonces, bueno, sí, yo, pues no sé, ahora que el presidente se ha animado a escribir, creo que todos deberíamos de seguir el ejemplo y empezar a registrar todo lo que fueron esos 12 años, 7 meses de lucha, para que en el futuro la gente no olvide lo difícil que es restablecer la democracia en un país una vez que ha sido arrebatada, ¿no? Y lo difícil que es crear en un país como Honduras una fuerza de izquierda socialista y progresista, ¿no? El nacimiento del primer partido de izquierda con capacidad masiva para enfrentar al bipartidismo y haberlo vencido, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo. Creo que esfuerzos como este que están trabajando ustedes rascan un poquito de esa historia y la dejan guardada en un rinconcito por ahí que en el futuro ojalá pueda ser repasado, ¿no? Porque incluso a nosotros mismos, a mí y a otros compañeros, a veces se nos olvidan detalles porque, bueno, ganamos para gobernar, entonces ahora estamos en otra cosa que yo le podría contar 1000 cosas de lo que han sido estos 3 años, pero aquel momento que para mí fue tan bonito, tan humano, tan doloroso por toda la gente que perdimos, tan lleno de emociones, habría que contar un poco más cómo se armó, cuáles fueron todas las piezas que armaron este enorme rompecabezas que fue el triunfo de la izquierda por primera vez en Honduras. Bueno, hemos conocido bastante sobre Gerardo Torres como tal, su infancia, su adolescencia, sus años de formación. Su rol actual, ¿no? como vicecanciller, en lo personal, en cuanto a tus relaciones personales, ¿sos casado, soltero, viudo? 3 hijos, que son Sebastián, Diego y Frida. Tengo una vida privada que muchas veces es utilizada como ataque. Trato de ser muy protector de eso. Me ha tocado momentos en el que esa vida privada ha sido utilizada, ¿no? para querer atacarla políticamente, lo que me parece completamente injusto porque la gente alrededor se le afecta, ¿no? La gente que me conoce sabe a la gente que quiero y sabe lo que soy dispuesto a hacer por la gente que quiero. Y la gente que no me conoce, pues por mí que sigan diciendo las cosas que dicen, que tampoco me afectan mucho, ¿no? Yo creo que eso sí es un derecho que yo le exijo a la gente que se lo gane, ¿no? Uh-huh. Conocer mis quereres, conocer mi hogar, conocer mi vida personal, sí es una cosa que aprendí a cuidar, que todavía hay gente que lo quiere utilizar como atacarme. Hace poco una persona quiso, a través de mentiras, no atacarme. Obviamente no es fácil tener una relación en que mis 3 hijos son de 2 mujeres diferentes, mujeres excepcionales las 2. Uh-huh. Pero que en uno de esos casos, esta persona dijo de que yo había sido acusado de temas de manutención y de violencia. No me gusta hacer eso, pero me parece que fue demasiado bajo. Entonces hice algo que por cierto me enseñó varias cosas, que fue ir al Ministerio Público uh-huh. a pedir una constancia de que nunca había sido acusado por nada.
no tiene idea de lo complicado que es eso. O sea, no sé por qué es tan complicado. ¿Ah, sí? Es como muy complicado. O sea, me dijeron, eso casi no se hace, pero no sé qué, es como... Pero así como me están acusando, yo debería tener una cosa que me pueda respaldar, ¿no? Bueno, al final me la dieron. Agradezco también al secretario general del Ministerio Público que me ayudó con eso. Y también fui a los juzgados de la familia y entonces presenté las dos pruebas, ¿no? De que eso es mentira. Pero a la gente no le importa, ¿no? No le importa utilizar algo tan sagrado para atacarlo, pero bueno, eso. O sea, yo en eso sí soy un poco reservado porque he tenido malas experiencias y no es justo que se metan conmigo y si no aguantan, pues que aguanten, pues, pero meterse con otra gente y hacerlo cargado con tanta hazaña, me parece que no, me parece que el hogar es un lugar para estar en calma y que cualquiera que quiera irrumpir esa calma no hay que verlo como un amigo y hay que enfrentarlo como un enemigo. Bueno, hace poco en un foro televisivo hablaste sobre el comunismo. Mencionabas que era más una utopía, una idea filosófica. ¿Crees que las personas que se definen comunistas en su totalidad están persiguiendo algún tipo de fantasía? No, creo que me refería a Honduras. En Honduras, o en América Latina en general, salvo Cuba, es el único estado que ha logrado instalar un sistema comunista como tal. Un sistema comunista es un sistema en el que desaparecen las clases sociales, en el que todo está concentralizado en el Estado, en el que hay un partido único. Entonces, con todo respeto y con todo el cariño para los comunistas, yo siento de que eso que para los anticomunistas es el comunismo, no es una cosa real. Eso que para los anticomunistas es el comunismo es una excusa para matar gente, para desaparecer estudiantes, para desaparecer catequistas, para desaparecer sindicalistas. El comunismo fue utilizado como la excusa perfecta para aniquilar a una población que era crítica. El comunismo mismo habla del socialismo como su etapa previa. Entonces, yo creo que construir es el socialismo, generar condiciones de mayor justicia social, romper esos esquemas de concentración inescrupulosa de las riquezas, de tener un Estado con una vocación social, con un manejo de la economía en el que el Estado mismo garantice de que esto sea mejor distribuido, en el que los medios de producción también puedan ser de la clase trabajadora. Todos esos son estructuras que sí nos podrían acercar al comunismo, ¿no? Pero por aquí decir que los trabajadores tienen derecho, decían, es comunista para matarlo. Que alguien dijera que Jesús era de los pobres, es comunista y hay que matarlo. Entonces, Fernando Anduray, sobre todo, que es con el que yo estaba en ese foro, creció, se nutrió, casi que es un engendro de ese anticomunismo de los 80s. O sea, Fernando Anduray viene del Frente Unido Universitario Democrático. Viene de levantar esas banderas que justificaron la desaparición y el asesinato de tanta gente. Entonces, a eso me refería yo, ¿no? Me refiero a que el comunismo ha sido utilizado como la excusa perfecta para aniquilar todo lo que esté en contra de ese poder mezquino y sin valor y sin moral que ha desarrollado la derecha en este país. Yo creo que la izquierda tiene una variedad amplia. Yo tengo amigos comunistas. Yo me considero más de corte socialista. Tenemos cosas en común y contradicciones, pero somos creyentes de un proceso revolucionario y popular. Entonces, siento yo que Anduray diga, vienen los comunistas, o que Salazar en Miami diga, estos son comunistas. Es gente que nadie les avisó que ya se acabó la Guerra Fría. Ya es un discurso desfasado. Que no les han contado que el muro de Berlín se cayó hace 35 años. Y que siguen viviendo con la propaganda de Ronald Reagan y con la propaganda que mató a probablemente una de las generaciones más valientes
y brillantes que tuvo América Latina y el Caribe. Las generaciones de los 50, de los 60, de los 70 eran compañeros y compañeras excepcionales, ¿no? Que un muchacho, su nivel de conciencia lo hubiera convencido de tomar un arma, irse a la montaña para liberar a su pueblo, esos son niveles realmente de seres de otra galaxia, como dice Silvio, ¿no? Y a esa gente se la aniquiló con el cuento del comunismo entendido por los anticomunistas, que es solo la excusa para matar, para saquear y para generar dictaduras. Bien, Gerardo, vamos a entrar con el tema del Partido Libertad y Refundación. Viene la convención del Partido Libre. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Es un momento de alegría. Dice Clodomir Santos de Moraes que cada vez que se reúne el colectivo, que cada vez que se reúne la organización, late, ¿no? Eso quiere decir que está viva. O sea, una asamblea de Libre es una de las cosas más maravillosas que existen, ¿no? Es ver a los compañeros de todo el país, es recordar estas luchas, es recordar estos 12 años, 7 meses de resistencia, estos 3 años, 5 meses de gobierno. Es vernos a todos y a todas nuevamente en ese punto de inicio que generó todos estos cambios en ese país, ¿no? Aquellas asambleas en el central, aquellas asambleas en los diferentes departamentos. Entonces, esa es la fuerza de Libre, ¿no? La fuerza de Libre es que es un proyecto que se lleva en el corazón de cada uno de los militantes todos los días del año, pero que en esos momentos mágicos que se llaman asambleas de Libre tiene una expresión colectiva, como son los meetings, como son estos. La diferencia de la asamblea del partido con un meeting político es que es nuestro órgano máximo de decisión. Arriba de la Coordinación Nacional, arriba de Mel, arriba de la historia de esto, está la asamblea. La asamblea es todopoderosa. La asamblea puede crear estatutos, puede generar reglamentos, puede cambiarlo todo. Y esta asamblea va a ratificar, seguramente con una enorme ovación, a la próxima presidenta de Honduras. A una mujer que, al igual que Xiomara Castro, nace políticamente en este fragor, ¿no?, de la lucha en contra del golpe de Estado y la resistencia. Entonces, todas las asambleas son históricas, ¿no? Todas las asambleas tienen su momento así increíble. Me acuerdo cuando creamos los estatutos, me acuerdo cuando lanzamos por primera vez a Xiomara Castro, me acuerdo la última asamblea en Zambrano, en el que la presidenta soltó esa bomba de que Honduras iba a abrir relaciones con China. Y hoy que es una realidad, decimos es que es un mandato de la asamblea. Y estamos con mucha expectativa para este 31 de mayo, para este glorioso sábado en Tegucigalpa, en el que vamos a decir, esta compañera, que se llama Rexy Moncada, es la continuidad del proceso de refundación y es la próxima presidenta de Honduras. Y todos los que estamos ahí y a los que representamos, porque es una asamblea de delegados además, que es miles de personas en todo el territorio nacional, nos vamos a encargar de que así sea. Llega un mensaje al bipartidismo, es un mensaje a los fascistas, a los clasistas, a los misógenos, a los racistas, a los imperialistas. Esta es la fuerza política que se va a encargar de que en este país, como decía Fidel, haya una revolución. Entonces, ser testigo de algo así ya sería algo grandioso. Ser un delegado es un enorme orgullo que yo espero que mis hijos y mi hija le puedan contar a sus hijos y a sus hijas que su abuelo fue delegado de la fuerza política más maravillosa que ha visto la historia de Honduras, que es el Partido Libertad y Refundación y la Resistencia Popular. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos conocido bastante sobre tu trayectoria, sobre lo que has hecho a lo largo de tu juventud,
tus años militando en diferentes organizaciones políticas y realmente esperamos que no sea la última vez que estés acá con nosotros. Ya pues para finalizar, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Un mensaje que le querrás enviar a la audiencia. Yo creo que la vida es una enorme oportunidad para llenar este ambiente en el que estamos de cosas que puedan ayudar a la gente que más los necesita, ¿no? Yo creo que Honduras es un país donde todavía hay mucha pobreza, mucha inequidad. Yo creo que la vida hoy, sobre todo a la gente que nos mira, sobre todo a los que son más jóvenes y que son militantes de Libre y que creen en la revolución y que creen en Xiomara y que creen en Rixi y que creen en Meli y en todos los partidos, la vida les ha dado a ustedes la oportunidad maravillosa de dedicar sus esfuerzos a transformar una sociedad que es precarizada, que es empobrecida, que es violenta, y convertirla en algo mejor. Entonces, no se trata de romantizar la pobreza, no se trata de decir, ay, qué bonitos que son los pobres. Se trata de romantizar la lucha, porque solo la lucha, solo la organización, el estudio, la militancia, la disciplina, el amor al otro, el amor a la otra, el amor a la patria, es capaz de transformar un país como este. Entonces, como lo dije antes, lastimosamente en este país, muchas otras generaciones tenían muchas ganas, ¿no? Tenían muchas capacidades, pero no tenían las coyunturas para hacerlo. Hoy lo tenemos. Lo tenemos los que ya no somos tan jóvenes, pero que fuimos jóvenes en ese momento, lo tenemos los que son mayores y sobre todo lo tienen los más jóvenes. Qué cosa maravillosa ha de ser tener 14, 15 años y ser militante del Partido Libre. Todas las cosas que pueden estar por delante, todas las cosas que se pueden construir, este país viene esperando, esta generación viene esperando este proceso por mucho tiempo. Entonces, hay matrícula gratis para poder ser parte del proceso, solo es de decir presente, yo quiero, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, y ponerse como un militante en la primera línea. Porque no se van a arrepentir, ¿verdad? Porque una vida de militancia, de enfrentar lo injusto, de construir la justicia social, es gratificante, ¿no? Entonces, no piensen en esto por un cargo, no piensen en esto por un salario. Yo sé que los salarios son importantes y ojalá que tengan buenos salarios en su vida. No piensen en esto porque van a decir que yo fui esto, fui lo otro. Esas cosas son transitorias. A la gente se le olvida rápido eso. Pero a ustedes nunca se les va a olvidar el hecho de haber dedicado sus mejores ejercicios mentales y físicos en construirse en lo que decía el Che Guevara, que es el hombre y la mujer nueva. Es aquel ser dispuesto a dar su vida por los demás, pero con la capacidad de poder transformar el mundo. No hay nada más maravilloso que ser un militante, y un militante de izquierda en Honduras, en Libertad y Refundación, es una cosa que está ahí para hacer y que ojalá que no desaprovechen la oportunidad y que disfruten una vida de lucha y de compromiso. Bueno, muchas gracias Gerardo Torres, vicecanciller, por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes también por habernos acompañado aquí en el podcast Las Cosas Como Son. Hasta la próxima.